Recordamos que hemos venido estudiando las Escrituras, hemos estado escudriñando las Escrituras en lo que va del año y poco a poco se nos va acabando el año. La semana pasada contamos con la visita del hermano Javier, que trajo un mensaje acerca de 1 Timoteo y cómo no hay otro mediador entre Dios y el hombre que nuestro Señor Jesucristo. Cómo muchas personas tratan de poner algún santo, algún pastor, algún predicador, alguien entre ellos y Dios. Pero la palabra es clara, nos dice solamente Jesucristo, hombre, es mediador entre nosotros. Hoy procedemos con la segunda carta escrita a Timoteo. La segunda carta que Pablo, este gran hombre del que leemos en nuestras escrituras, escribe a quien considera su hijo amado en la fe, Timoteo. Y es que vemos muchas relaciones de amistad en las escrituras. Vemos a David con Jonathan. Vemos a Naomi o Noemí con Ruth. Vemos en este caso a Pablo con su hijo en la fe, Timoteo. Pablo le escribe a este hombre para alentarlo a que siga haciendo ese buen trabajo. Y muchos solemos asociar estas cartas directamente con predicadores, porque eso es lo que realmente Timoteo y Tito llegaron a ser, predicadores evangelistas. Pero el mensaje aplica para cada uno que ha obedecido el Evangelio, para cada uno que es un cristiano del Nuevo Testamento, para cada uno de nosotros que estamos aquí buscando hacer la voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos saber. A veces nos preguntamos con respecto a un doctor, por ejemplo. El doctor tiene sus títulos ahí en esa pared y nos hace saber los grandes años de estudio que tiene. Quizás hasta tiene esos libros grandototes para mostrarnos, yo me los leí. Y cierto es que el doctor debe de saber mucho. ¿Por acaso no ha ocurrido ocasiones que vamos donde el doctor y ni él sabe lo que tenemos? Y necesita investigar, hacer pruebas, hablar con otros colegas para poder comprender qué es lo que necesita hacer. Todos necesitamos del conocimiento, todos necesitamos seguir aprendiendo. Pensemos en un abogado. Sí, todos los libros de ley que hay, pero se le presenta un caso que no sabe cómo defender o cómo atacar. Necesita investigar más, necesita conocer más. Así que no existe tal cosa como un conocimiento completo o absoluto que podamos decir cada persona tiene. Hay personas que piensan que la Biblia tiene que leerse desde Génesis, Apocalipsis y saberse cada coma, cada jota, cada tilde que hay en las Escrituras, porque si no, no pueden llegar a hacer la voluntad de Dios. Pero realmente, ¿qué Dios espera de nosotros que hagamos? Sobre eso estaremos hablando en esta mañana. Sobre eso estaremos viendo brevemente un hermoso pasaje que nos afirma que todo lo que leemos en ese libro no son simples palabras que se las puede llevar el viento como cualquier otra obra literaria, sino que realmente son palabras de vida. Y es que vamos a estar leyendo 2 Timoteo 3, 14 al 17. Ese va a ser el texto para esta mañana y vamos a estar viendo 3 breves puntos sobre ellos, mas primero vamos a leer el texto y ir exponiendo un poco sobre el mismo antes de adentrarnos en esos 3 puntos. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿A quién está diciendo Pablo esto? A su hijo en la fe, Timoteo. ¿Y por qué está ese pero? Pablo hace saber que hay algunas personas que se van a desviar de la verdad, van a haber unas personas que tal vez conocen la verdad y deciden no seguirla, mas Timoteo no puede desviarse. Timoteo debe seguir en esa buena senda. Tú persiste en lo que has aprendido. ¿Qué ha aprendido Timoteo? ¿De quién ha aprendido? ¿Cómo ha llegado a conocer lo que debe de hacer para servir a Dios? Porque lo que aprendió lo persuadió. No fue simplemente que, bueno, me dijeron que 2 más 2 es 4. Hay algo más. ¿Por qué es 4? Bueno, él llega a hacer saber eso en base a lo que ha aprendido, lo persuadió a hacer algo. Cuando leemos Hechos 13 y 14, leemos de ese primer viaje que Pablo hace. Y dentro de ese viaje llega a la ciudad de Listra y convierte a muchos ahí. Luego en el capítulo 16 de Hechos se nos dice al puro inicio cómo llegan a la ciudad de Listra y hay un discípulo llamado Timoteo. Un joven que lo más seguro fue convertido por Pablo en ese primer viaje. Y entre el primer y el segundo viaje, este hombre aprendió, estudió e incluso tenía una buena reputación entre los hermanos. ¿Qué aprendió que lo persuadió tanto? ¿Qué le ayudó a que este hombre incluso se involucrara en acompañar a Pablo y a Silas en los siguientes viajes? Sabiendo de quién has aprendido.
Segunda Timoteo 1:5 nos habla acerca de dos personas fundamentales en la vida de este joven. Este joven primero aprendió de su madre Eunice, luego aprendió de Loida, su abuela. ¿Qué fue lo que aprendió? Las antiguas escrituras. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Este joven ciertamente no podía conocer el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy en día, porque aún no había sido escrito. Algunas partes tal vez, pero aún no estaba completo el Nuevo Testamento. ¿Qué estudió él de estas mujeres en su niñez? Las antiguas escrituras. Timoteo era un hombre que era mitad gentil, mitad hebreo, porque su madre era hebrea, mas su padre, las escrituras dicen que era griego o gentil. ¿Impidió esto a esta madre y a esta abuela enseñarle la verdad? En ningún momento. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestras hermanas, particularmente hoy en día en la iglesia? No dejar al niño como si fuese una guardería en la clasecita dominical. Esa clasecita no le va a dar toda la fortaleza que ese niño necesita para crecer en la fe. Es igual como en la escuela. En la escuela, no, cuando van a las clases, ahí no se le van a enseñar los valores que deben de aprender en el hogar. El deseo por aprender la palabra debe de venir del hogar. Debe de tener esa exhortación, ese ánimo, ese apoyo de que aprende la palabra en la casa. Y cuando llegas el domingo a la clasecita bíblica, estás mejor preparado y te ayuda a seguir adelante. Como la clase también nos ayuda a los adultos a comprender más y más de lo que en sí debimos de haber estudiado durante la semana. Entonces tenemos este detalle con este joven que desde niño supo las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, lleno de conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? Un conocimiento para salvación. ¿Qué involucra el Antiguo Testamento? El conocimiento de que había una profecía de que una semilla iba a llegar a este mundo, iba a ser el ungido, iba a ser el elegido, y ese elegido murió en la cruz por todos nosotros para cumplir todo lo que la ley de los profetas y los salmos decían. Eso es el conocimiento que hacía sabio a Timoteo para la salvación. Porque al haber conocido todo eso, cuando Pablo llegó a su pueblo y predicó el Evangelio y habló de Cristo crucificado, por la fe que es en Cristo Jesús, este joven llegó a comprender qué debo hacer para ser parte de la iglesia del Señor, para ser uno de los salvos y para tener esa oportunidad de vida eterna, esa salvación cuando el gran día venga. No menospreciemos a nuestras damas, porque ellas ciertamente tienen un gran trabajo en nuestros hogares para con nuestros niños. Son la primera línea de defensa, si podríamos decirlo de esa manera, para que nuestros niños crezcan en el temor y amor y reverencia de Dios. Si lo estamos descuidando, gracias a Dios estamos vivos en este momento y podemos ir cambiando eso desde ya. Dediquemos tiempo para estudiar con nuestros niños en nuestros hogares. Después no nos arrepintamos de ver cuando crecen por qué fue lo que hice mal. ¿Por qué no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué no quiere saber de Dios? ¿Por qué se ha descarrilado? Recordemos, debemos de preparar a los niños, exhortarlos desde pequeños, disciplinarlos desde pequeños, para que cuando viejos no se pierdan. Proverbios 22:6. Y entonces pasamos a los dos versículos que nos van a dar en sí los puntos para esta lección de hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son palabras de peso, hermanos, especialmente en un mundo que cada vez niega más no solamente la existencia de Dios, sino que consideran la Biblia como un libro de pura fantasía, como mencionamos en una clase anteriormente, puro bla bla bla. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es viva. Y Pablo nos lo está haciendo saber en base a lo que estamos leyendo y que expondremos más en este momento. Nuestro primer punto en base a este texto es que toda escritura es inspirada. Y como dice el pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios. Recordamos como en Génesis se dice que esa figura de barro, Dios sopló aliento de vida. Ese soplo, esa exhalación que hizo Dios, ha hecho que cada uno de nosotros estemos vivos hoy. No somos simplemente una figura de barro que anda por ahí afuera. Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada divinamente. La palabra griega traducida como inspirada es theoneustos, que en sí son dos palabras, Dios y respirar.
En base a las clases de ciencias o biología aprendemos que el hombre respira oxígeno y exhala dióxido de carbono. Inhala oxígeno, exhala dióxido de carbono. ¿Y los árboles qué hacen? Árboles qué hacen? Exhalan oxígeno, pero respiran o inhalan el dióxido de carbono que sacamos nosotros. Hay un ciclo ahí, hay una conexión entre ambos. Pero bueno, ese dióxido de carbono que nosotros exhalamos para que el árbol nos dé oxígeno, y ese oxígeno que el árbol exhala para que nosotros podamos respirar, es el mismo concepto de lo que nos está diciendo aquí. La palabra de Dios es ese aire, es esa exhalación. Las escrituras son lo que Dios exhala, deja salir, para que todos nosotros sepamos qué debemos de hacer. Todo lo que necesitamos saber está en ese libro. Todo lo que necesitamos saber nos lo hace Dios ahí. Es cierto que nos regimos bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento. Pero muchas personas allá afuera, ¿qué piensan del cristiano? Especialmente del cristiano del Nuevo Testamento, como nos identificamos nosotros. Simple y sencillamente piensan, ustedes no creen en el Antiguo Testamento. Ese libro no existe para ustedes. Hermanos, sí existe, pero no es nuestra ley. No nos regimos bajo ella. No hacemos los 10 mandamientos como ella lo dice. No hacemos los 600 y tantos mandamientos que se les había dado como ellos. ¿Por qué? Ya llegaron a cumplirse. Ya se cumplieron. Jesucristo los puso en la cruz y nos ha hecho saber esa nueva ley. Pero el Antiguo Testamento es importante para nosotros. ¿Cómo sabemos de Adán y Eva? ¿Cómo sabemos de Moisés? ¿Cómo sabemos de Abraham, de Noé, de David, de Jonathan, de Saúl? ¿Cómo sabemos de todos estos hombres? ¿Cómo sabemos de Ruth, de Esther? ¿Cómo sabemos de la madre de tantos hombres que estuvieron antes? El Antiguo Testamento nos los hace saber. Y Pablo nos los explica de una hermosa manera más adelante en la otra carta que escribe en Romanos, cuando nos dice que todas las cosas, sí, todo eso que se escribió antes, toda la ley, todos los profetas, todos los salmos, todo eso que conocemos hoy como Antiguo Testamento, se escribió antes para nuestra enseñanza, para que por ella podamos comprender bien cómo fue que Jesucristo llegó a este mundo, para que por ella podamos tener, al fin de, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y como hablamos en la clase, no es una esperanza de que, ay, qué bonito, va a nacer un niño. El pueblo de Israel sabía que iba a venir la semilla, esa simiente que iba a liberarlos. No llegaron a entenderla cuando llegó. La mayoría no llegó a entenderla. Pero hubo que sí comprendieron que esa semilla realmente había llegado. Esa esperanza no era un simple deseo, sino que era una expectativa real y de una expectativa confiable de que el plan de Dios se llevó a cabo. Así que no podemos aceptar que digan que no creemos en el Antiguo Testamento. No creemos en seguir las reglas del Antiguo Testamento porque ya fueron cumplidas. Pero muchas de estas reglas siguen activas en base al Nuevo Testamento, salvo guardar el Sabbat. Hoy no guardamos el Sabbat como el Nuevo Testamento nos lo dice, hoy guardamos el domingo. Eso es lo que las Escrituras simple y sencillamente nos enseñan en esta nueva ley. Cuando estudiamos Hebreos recordamos que hay un testamento, pero para que el testamento se haga efectivo, alguien tiene que morir. Cristo murió para darle al final oficial a ese testamento del Antiguo Testamento y ahora ha hecho venir el Nuevo Testamento, ese nuevo pacto en el que estamos. Si aún dudamos de que toda Escritura es inspirada, leamos efectivamente lo que Pedro, el otro apóstol, escribe. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Muchas personas pueden salir allá y decir este número va a jugar en la lotería, o van a decir que alguien va a morir en el otro año, o que algún famoso va a ganarse un premio dentro de unos meses. Son profecías, pero no son seguras. La profecía segura es la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho lo hizo saber a través de estos hombres que nos hacen saber eso hoy en día, a la cual hacéis bien en estar atentos. Yo tengo que preocuparme si va a llover mañana o si va a hacer sol. Tengo que preocuparme si he hecho lo que esa profecía dice con respecto a mi situación espiritual. Como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Recién hubo un pequeño apagoncito y algunos reaccionaron. Porque a nadie le gusta la oscuridad. A quien le gusta la oscuridad es al que no anda bien. Pero nos gusta estar en la luz porque somos seres de luz y Dios nos ha dicho que debemos de andar en la luz. Hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. Y la parte que debemos de prestar mayor atención.
Ninguna profecía, nada de lo que está escrito en ese libro es de interpretación privada, en el sentido de que no fue que Moisés dijo, hoy se me antoja escribir sobre los arcoíris, voy a escribir acerca de cómo se inundó el mundo y pienso yo que si pasó esto y después salió un arcoíris. Moisés no hizo eso. Moisés nos hace saber, Dios dijo, la palabra de Dios dice, todo lo que él ha dicho es porque Dios se lo ha hecho saber. Moisés, los profetas, los salmistas, los apóstoles, los historiadores, ellos en las escrituras nos hacen saber que no es lo que ellos querían decir, sino que escribieron lo que Dios les dijo en forma en la que ellos podían explicarla en ese momento. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda escritura ciertamente es inspirada por Dios y todo lo que necesitamos saber con respecto a nuestra vida, tanto aquí como la vida futura, es en las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y también toda escritura es provechosa o útil. Toda la escritura nos permite sacar el mayor provecho a lo que Dios ha planeado para con nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 también nos dice, toda la escritura es útil nos da 4 razones de la importancia de cómo es útil la escritura para con nosotros. Provecho involucra algo que trae o produce comodidad, fruto o interés. ¿Qué fruto trae la palabra de Dios? Muchísimo. Puede servir y aprovechar en alguna línea. ¿Cómo nos puede servir y cómo podemos aprovechar la palabra de Dios? De muchas maneras. Pero Pablo a Timoteo le hace saber 4. La primera de ellas, enseñar. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo puedo saber qué Dios dice? No tengo que recurrir a un hombre charlatán que allá afuera dice que el Espíritu le ha hablado a través de un árbol con el que se chocó ayer. No trabaja de esa manera porque Dios no va a hacer la excepción de personas de que a algunos les va a decir lo que debemos de hacer y a otros no. Ya esa etapa pasó, ya estuvieron esos hombres inspirados por el Espíritu Santo que nos hicieron saber todo lo que necesitamos hoy. ¿Qué espera Dios de nosotros? Es lo que nos enseña ahí. Que vivamos fielmente a su palabra, que vivamos fielmente hasta la muerte y nos dará esa corona de vida. Apocalipsis 2:10. Así que ciertamente nos enseña que la palabra de Dios nos enseña, nos ilustra, nos ayuda a saber qué Dios espera de nosotros. Pero también viene la palabra que no muchos pronunciamos, redarguir. Hoy en día yo no escucho que alguien vaya diciendo yo estoy redarguyendo a mis hermanos. No es una palabra que forma parte de nuestro idioma actual. Pero la Biblia de las Américas habla de reprender. Y ahí podemos comprender cuando le llamo la atención a un niño, no es porque se me antojó regañarlo. Es porque necesitaba llamarle la atención en ese momento para que corrigiera algo. Y es que redarguir o reprender involucra el convertir el argumento contra quien lo hace. De ahí que como vemos en pantalla dice, ¿es eso lo que Dios dice o lo que yo pienso? Hay personas que van a decir, yo creo, yo siento, a mí me parece que Dios no es así. Con respecto a nuestro destino celestial, lo importante es saber qué dice Dios por encima de qué pienso yo. Y es ahí donde viene ese redarguir o ese reprender. Eso involucra ese pequeño detalle de que debo de ir a las escrituras porque ellas me permiten saber cómo responder a alguien en algún momento debido en que no está enseñando lo que es correcto, porque Dios dice lo correcto, ni siquiera esa persona o yo lo decimos, sino la palabra de Dios. Toda la escritura es útil también para corregir. Ese es el camino que Dios dice que tomes. Ay, hermano, mire, es que yo siento que realmente yo debo hacer esto y esto y esto porque así me parece que Dios dice. Hermano, ¿le parece realmente? ¿O lo ha confirmado con la palabra de Dios? Porque si no lo que Dios dice, usted está tomando el camino incorrecto. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Hay 2 caminos, el estrecho o el angosto. ¿Y por cuál vamos a encontrar la vida eterna? Por el estrecho, sí, por el camino angosto es que encontramos eso, pero el ancho es el que nos lleva a la perdición. Es muy fácil ir por un camino bien holgado, pero no es tan fácil ir en un camino apretadito. Dios nos hace saber cuál es el camino y nos hace saber cómo debemos de corregir nuestro camino a través de su palabra para poder ir al lugar que ha preparado para nosotros. Finalmente dice instruir en justicia.
Recordamos la gran comisión. Jesucristo le dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, predicando el evangelio, bautizándoles, pero no termina ahí. ¿Qué dice? Continúen enseñándoles lo que yo les he enseñado. Hoy tenemos que comprender que la palabra de Dios, que me permite a mí saber qué debo hacer para ser salvo, que me hace saber todo lo que necesito saber con respecto a mi salvación, me dice que no puedo quedarme sentado diciendo que ya soy salvo. Tengo que llevar ese mensaje a más personas, tengo que compartir su mensaje de las maneras que pueda, para que las personas comprendan, ellos también pueden ser salvos. Es así, hermanos, como comprendemos que toda escritura es inspirada por Dios y toda escritura es provechosa o útil para cada uno de nosotros, en base al plan de Dios. Pero finalmente toda escritura nos prepara, toda escritura es preparadora, si se puede decir. No conozco mucho el mundo deportivo, pero sé que en los equipos suele existir un preparador físico. ¿Qué hace ese hombre? Simple y sencillamente, tal vez, proveer una serie de ejercicios, una dieta, algún tipo de masaje, algún tipo de producto, algún tipo de medicamento, algo que ayude a que ese atleta se prepare mejor en su carrera. La palabra de Dios nos prepara mejor en nuestra carrera hacia el cielo. Leemos el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermanos, no nos equivoquemos, la Biblia no es machista. Aquí la palabra hombre no está diciendo hombre, varón, masculino, disculpen la redundancia. La palabra traducida como hombre es la palabra antropos, que se refiere al ser humano. Perfectamente, sin equivocarnos, podríamos leer este pasaje, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto. ¿Significa que nunca se van a equivocar? No. Significa que nos hace completos. La palabra de Dios nos da exactamente todo lo que necesitamos para saber qué debo de hacer para ser salvo, para mantenerme salvo, para recibir esa corona de vida. Enteramente preparado, nada se queda por fuera para prepararnos para toda buena obra. La Biblia habla de las mentiras. La Biblia habla de adulterio, la Biblia habla de pecado, de lujuria, habla de tantas cosas malas. Pero la Biblia no nos está diciendo háganlas. La Biblia nos dice cómo no hacerlas y cómo enfocarnos en hacer buenas obras. Las veces que se habla del pecado, como mencionamos también anteriormente, es para nuestra enseñanza. Cómo todas esas personas en el Antiguo Testamento pecaron y fueron condenados o murieron. Como incluso personas en el Nuevo Testamento como Ananías y Zafira, por base a su codicia, también murieron. La Biblia nos enseña todo con respecto de que si yo voy a ofrendar, tengo que hacerlo de buena gana, no para que mis hermanos me vean. Tengo que ofrendar de buen corazón, alegre. No hay que esperes, hermanos, miren, ¿cuánto necesito de ofrenda? $3,000, ahí están para que me vean. Eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Quisieron hacerse los grandes y terminaron con una gran muerte, que enseñó a los demás, no hagan eso porque le han mentido al Espíritu Santo. Cada vez que tratamos de ocultarle algo a nuestros hermanos, tal vez logremos ocultárselo a ellos, pero a Dios nadie le oculta nada. Y es por eso que la palabra de Dios nos ayuda a estar preparados para toda buena obra. ¿Cómo preparamos a nuestros niños para enfrentarse a este mundo? Sí, yo los llevo a una buena escuela, pago una gran mensualidad. Le ayudo a que vaya a las actividades deportivas que debe de hacer, a las actividades extracurriculares. Luego lo meto a la universidad más cara para que salga como el doctor que debe de ser, porque siempre quise que fuese doctor. Pero ese doctor mañana dice, no creo en Dios porque lo que me enseñaste solamente enseña, debo ser alguien en la vida y no debo ser un siervo de Dios. No podemos quitarle la Biblia a nuestros niños, debemos esforzarnos en que ellos las aprendan, las memoricen, las aprendan. Y más adelante, no solamente las vivan, sino que se las enseñen a sus hijos. Qué hermoso es tener esa oportunidad de estar preparados, de ser completos como hombres y mujeres de Dios, tanto desde que somos niños como en el caso de Timoteo cuando fue creciendo, al Timoteo hombre del que estamos hablando hoy. Para concluir, hermanos, quiero que respondamos cada uno de esta pregunta. ¿Sabemos todo lo que necesitamos para ser el hombre o mujer de Dios que debemos de ser? Todo lo que necesitamos saber, hermanos, no es que sea la persona con el cerebro más grande, que se sabe Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21,
todo parejo, me lo sé en memoria, me lo sé en las distintas traducciones, en distintos idiomas. Dios no está esperando que hagamos eso. Sería un extra muy bueno poder conocer toda la Escritura. Pero Dios espera que todo lo que necesitemos saber es cómo puedo ser salvo. Y una vez que sé cómo ser salvo, cómo ser el hombre o mujer de Dios que Él espera que yo sea. Solemos hacer esta invitación y nunca nos cansaremos, hermanos, porque no es solamente el deseo de este siervo que está aquí, sino que es el deseo de nuestro Señor. Que toda persona proceda al arrepentimiento y pueda venir a Dios. Que toda persona pueda comprender que ha escuchado la palabra de Dios ser predicada y que por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Que Dios ciertamente exista y espera que nosotros creamos que Él es y que Él galardona a quienes lo hacen. Hebreos 11:6. Que así como Lucas 13:3 y 5 se nos dice que el alma que no se arrepiente morirá, de esa misma manera Dios nos dice que en algún momento dio chance a la ignorancia de las personas, pero hoy comanda a todos a que nos arrepintamos. Hechos 17:30. Que cuando decimos confesar no es simplemente decir, ay, qué bonito, yo pequé, pasó esto y esto y esto. Sino que cuando confesamos es decir la misma cosa, y esa misma cosa la dicen las Escrituras, que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios. Dios espera que digamos esas palabras y que vivamos de acuerdo a ellas. Y recordemos que Mateo 10:32 y 33 nos dice que si me niegas delante del hombre, yo te negaré delante de mi Padre. Pero si confiesas mi nombre delante del hombre, yo te confesaré delante de mi Padre. ¿A quién queremos que digan ese nombre? Que Dios diga, que Jesucristo diga en ese juicio, yo me acuerdo de ti. No, tú no eres nadie. A nadie le va a gustar eso. Entonces de ahí que vemos que tenemos que huir, tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar. Y es cuando comprendemos que el bautismo no es simplemente meterme en un agua porque estaba fresca. No es meterme en un agua porque alguien me pidió que me metiera. Es meterme en ese agua porque estoy reconociendo que en ese momento, ese evento en particular, Dios está tomando toda mi deuda y me la está quitando de encima. Ya no tengo más esa carga porque en ese momento, al entrar a esa agua del bautismo, mis pecados han sido redimidos, mi deuda ha sido paga y cuando salgo de ella, soy una nueva criatura. Muchos de los que estamos aquí ya hicimos eso. Muchos ya tenemos años o meses de ser cristianos, de decir que hago la voluntad de Dios, pero tal vez no somos el hombre o mujer de Dios que debemos de ser. Es hermoso saber que Dios tiene la oportunidad de reconciliarse con nosotros, de permitirnos reconciliarnos, de estar en paz con Él, porque es justo y bueno y fiel para perdonar a aquellos que se arrepienten. 1 Juan 1:8-10. Hermanos, está en cada uno de nosotros ser hombres o mujeres de Dios, porque sabemos todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Y lo que nos haga falta, lo podemos aprender en el avance de nuestras vidas a través de toda escritura que ha sido inspirada por Él. Sea cual sea la situación que estemos experimentando, hermanos, los invito a que nos pongamos de pie y aquellos que deseen orar para reconciliarse con Dios, deseen obedecer la voluntad de Dios, se queden de pie tras el himno de invitación para orar con ustedes o ver cómo les podemos ayudar a reconciliarse con Él. Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio.